Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Jaime B., el exgobernador de Morena, el hoy dirigente del Partido del Trabajo, el primer mandatario estatal emanado del partido en el poder de Morena, que no solamente está frente al banquillo de los acusados, sino también que fue vinculado a proceso. Le diré qué significa esto, como también estaremos analizando a profundidad este tema, porque vaya sacudida que le da no solamente a Morena como tal, aun cuando ahorita se encuentra dirigiendo o coordinando las labores del PT, sino la importancia, la relevancia que tiene esto en materia política. Y también estaremos hablando de la respuesta que da el propio Jaime, quien pues establece una cuestión de carácter político. La respuesta que da la gobernadora, lo que dice el consejero jurídico del gobierno del estado. Váyate que tenemos mucho por donde analizar sobre este tema. También pues este decomiso, aseguramiento que hacen de 700 litros de metanfetamina de la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona de La Salada, al sur de Mexicali. También estaremos hablando sobre el trabajo operativo que se está haciendo por parte de la Policía Municipal, que asegura, ahora sí los retenes van en serio. Veremos si sí es cierto. Y el análisis, como todos los martes, con Humberto Melgoza y su contraseña, además de nuestra videocolumna de la semana y nuestra editorial que publicamos en La Crónica, y la respuesta que da el gobierno del estado a las críticas de si son 35,000, 15,000, 10,000 personas que se concentraron allí en el concierto de Karim León, que terminó siendo un fracaso. ¿Qué le parece si ya iniciamos? Y antes de dar el recorrido sobre los temas de seguridad, de violencia que se registran en los municipios de la entidad, vámonos con Humberto Melgoza y su contraseña, quien ya lo tenemos listo, preparado para que nos dé pues las particularidades de lo que está ocurriendo en Sonora. Melgoza, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué onda, George? Aquí al 100 y al pie del cañón, como dirían los clásicos. Te Eso, muy comento, bien. Jorge, que ya nos estábamos acostumbrando a que San Luis estuviera pues todo tranquilo, todo bajo control, pero desafortunadamente el jueves y viernes de la semana pasada pues volvió a activarse el código rojo con sendos ataques armados que se registraron acá en esta frontera, que dejaron como saldo 2 personas fallecidas y 1 herido de gravedad. El primer evento violento con un ataque directo se registró al sur de la ciudad, en la avenida Nardos y 43. Ahí llegan unas personas armadas y pues sin mediar palabra abrieron fuego ahí contra un sujeto que se encontraba en ese domicilio. Más tarde, un par de horas más tarde, en el fraccionamiento Chulavista 2, que es uno de los más conflictivos de aquí de San Luis, no hay que entrar allí de noche, por supuesto, si vas de visita o si no hay nada que hacer, porque es un barrio realmente caliente. Allí se presentó el segundo ataque en donde 2 personas fueron baleadas, una de ellas murió en el lugar y el segundo alcanzó a ser trasladado a un hospital para su atención, en donde pues su pronóstico era reservado. Al último ya no se supo si falleció, pero oficialmente son 2 los muertitos en un solo día, Jorge. Pues cosa que de nuevo prende las alertas, los focos de alarma acá en San Luis, porque pues ya nos estábamos acostumbrando a que todo estuviera pues tranquilo y que era parte del pasado, pero siempre pues brinca la liebre, siguen estos conflictos por la plaza, rencillas, y pues hay que estar atentos porque no ha terminado, Jorge. Eso es en materia de seguridad pública, pero la grilla estuvo muy activa el domingo. San Luis se convirtió en la capital, en el epicentro del morenismo estatal. Toda vez que estuvo acá la dirigente estatal, Judith Armenta Cota, ella ofreció una rueda de prensa y posteriormente encabezó una reunión regional del Distrito 1, en donde estuvieron todos sus aliados de los partidos que participan en esa coalición, un evento que fue privado,
Ya iba yo para adentro, pero me detuvieron y me dijeron, ¿a dónde vas? Cosa que, pues la verdad a mí me molestó porque cómo si nos convocan para su rueda de prensa, para que les cubramos sus eventos, para que difundamos su mensaje, y cuando se trate de un evento que en teoría debería ser público, porque pues es el pueblo el que participa, pues ahí no, ya no podemos entrar, quién sabe qué tanto habrán platicado ahí o cuál habrá sido el misterio. El caso es que no se permitió el acceso a los medios de comunicación y de manera un tanto grosera, pues sí nos dijeron, hasta aquí llegaste, mijo, ya te desocupamos, nada más te ocupábamos para que vinieras a cubrir la rueda de prensa y pues esto ya es entre nosotros porque a lo mejor aquí hacemos nuestros enjuagues. En la rueda de Ujú. prensa llamó la atención que Judith Armenta manifestó que, contrario a lo que había considerado el gobernador, el mismo Heriberto Aguilar, que es senador de la República, ella consideró que no están las condiciones dadas para que en Sonora exista una candidatura de unidad. ¿Esto qué significa? Pues que se va a hacer el proceso de ir a una encuesta, ir a hacer allí una selección de los mejores precandidatos, que hasta donde nos quedamos eran 6, pero resulta que este día ya se estreparon otros 2, la impresentable de Ana Gabriela Guevara, quien también ahora quiere ser gobernadora de Sonora, como si hubiera hecho muy buen papel en la CONADE, tiene varios procesos Increíble. abiertos ahí porque la verdad se despachó con la cuchara grande la velocista, y el otro es eh, Almada, él es el delegado de bienestar acá en Sonora, Octavio Almada, creo que se llama el señor. El caso es de que ya serían 8 más los que se acumulen. ¿Qué significa esto, Jorge? Pues que amenazan con hacérseles bolas el engrudo porque se pueden registrar 10, 12, no hay un límite, y entonces pues tendrán que hacer ese filtro para que al final queden 6. Al menos eso es lo que indica pues el acuerdo que tomaron en el Consejo Político Nacional. Serían 3 hombres y 3 mujeres, y ya esos serían medidos en una encuesta, en una supuesta encuesta que vaya usted a saber si finalmente la realizan, porque pues al último nadie las ve, pero nos conformamos con la palabra, con lo que ellos dicen. Este es el resultado, este es el ganador. Nada menos, pues tenemos el antecedente de Baja California, donde el exgobernador Jaime Bonilla le ha dicho que nunca se realizó la encuesta y que Marina fue pues designada por dedazo a través de su amigo Mario Delgado. Otro tema, Jorge, importante también en el contexto del 32 aniversario del magnicidio, del crimen de Luis Donaldo Colosio. Ayer se realizaron aquí en San Luis pues algunos eventos, unos concursos de oratoria, también se colocaron unas ofrendas florales en el monumento en su honor que está por la avenida principal, y también ayer en Magdalena de Quino, el Colosio Junior pues hizo allí pues un homenaje a su padre con sus familiares y algunas personas cercanas, y este día pues le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de la mañanera qué Sí. opinaba de la posibilidad de que Colosio Murrieta, perdón, Colosio Junior, viniera y participara como candidata a la gubernatura acá en Sonora, y ella dijo pues que se le haría bastante raro que un senador por otro estado venga a participar acá en Sonora. También el gobernador Durazo, quien ya retomó sus mañaneras, dijo que sería atípico que Colosito viniera a participar como candidato a la gubernatura de su estado natal, aunque pues su carrera política la ha desarrollado en Nuevo León. ¿Qué significa? Pues que de alguna manera sí les hace ruido, sí les mueve el Sí. tapete, llama la atención, porque en algunas encuestas que han surgido, y encuestas serias, por supuesto, porque también abundan muchas que son patito. Si bien cuando miden por partidos, Morena aparece con 30, 35 y hasta 40 puntos contra 20, 15 del PAN y del PRI, ya cuando hacen ese cruce con candidatos, sí se cierra mucho la elección, y más si Colosio participa, en este caso, pues por Movimiento Ciudadano, que es un partido emergente que ha venido creciendo y que por supuesto que sí vendría a meterle pues mucho interés, mucho atractivo a la elección de acá de Sonora. Es posible que esto se dé. Son Oye, muchas las Melgoza, mandando Colosio Junior. ¿Sí? En ese tema, Movimiento Ciudadano sí tiene fuerza en Sonora. Te hablo porque en Baja California es un chiste. O sea, no,
Realmente entre los Alcibiades, los Paco Barraza y toda esta raza que realmente pues, ha cooptado el partido por tener las prerrogativas, tanto políticas como económicas. Y bueno, Dailín García, que no termina por impulsar este partido en nuestra entidad, que tiene mucho movimiento, pero la realidad es que no tiene ni estructura, no tiene nada. Y acá no se podría esperar, por ejemplo, que pudiera llegar alguien a rescatarlo. En Sonora no sabemos, en Sonora está igual, porque sabemos que Jalisco, sabemos que Nuevo León, sabemos que incluso alguna entidad del Bajío pudiera tener, algunos municipios del Bajío pudieran tener fuerza con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está en Sonora, MC Melgoza? Qué bueno que lo señalas, Jorge. Tengo la información de que en Baja California es una charra, como tú bien lo mencionas. Sin embargo, acá en Sonora está pues, más avanzada la estructura, sí andan en unos 10 puntos, ponle como partido, y por supuesto que sería Colosio el que vendría a darles ese plus por el antecedente, por lo que él menciona de que su papá lo dijo, también lo retoma su tía en el documental que me aventé anoche, los 3 capítulos donde salen algunos amigos de nosotros, como el buen Ata y mi amiga también, Laura Ley, de que lo que hubiera deseado Colosio es ser gobernador de Sonora, antes que presidente de la República, por supuesto, eso se lo dijo cuando tenía 17 añitos. Y lo que ha mencionado en entrevistas recientes, Colosio Junior, es de que a él le gustaría cumplir ese sueño de su papá. O sea, es un mensaje muy interesante. Sí, pues si su papá no pudo ni ser gobernador ni tampoco presidente de la República porque lo asesinaron en Tijuana en un complot que nadie se cree que ha sido un asesino solitario, tendría la oportunidad dorada de en este proceso cumplir ese anhelo de su papá y obviamente pues con una fuerte carga nostálgica porque la verdad no nada más aquí en Sonora sino en todo el país se quedó mucha gente con esa sensación de que Colosio pudo ser un buen presidente, a pesar de que representaba al PRI en ese tiempo, pues el partido hegemónico pues, que se enquistó en el poder durante casi 70 años, que se distinguió por la corrupción, que terminaron matándose entre ellos. La esperanza siempre pues quedó allí sembrada de que quizás Colosio pudo haber sido un buen presidente. Desafortunadamente el hubiera no existe, pero ahora que su hijo pues ha seguido sus pasos en el mundo de la política, pudiera incursionar en una elección acá en Sonora que se antoja que se va a poner muy buena, Jorge, porque si viene Colosio, se cierra por supuesto, se dividiría prácticamente en tercios, porque el alcalde de Hermosillo, Toño Ciazarán, en una medición que hace Consulta Mitofsky, que hoy la publica, sale por octavo bimestre consecutivo como el alcalde de las ciudades capitales mejor evaluado de todo el país. Es un buen cuadro el Toño, entonces aquí Morena se tiene que poner muy trucha porque si bien pues tienen pues el poder y las encuestas los favorecen como partido, tienen que nominar a un buen candidato porque sí les andan sacando un susto. Pues muchas gracias, Melgoza. Buen reporte, tanto de seguridad como político. Mucho que analizar de lo que está ocurriendo en Sonora y que tiene impacto también en Baja California. Un abrazo fuerte, Melgo. Órale, pues Jorge, pendientes y ahí estamos pendientes con el festejo. Eso, muy bien. Ahí está nuestro compañero Humberto Melgoza y su contraseña, amigo nuestro. Y además, compañero periodista, ya sabe, todos los viernes en Semanario Contraseña usted lo puede tener ahí. Vámonos con el reporte de seguridad, porque tenemos bastante información y empezamos con la detención de 2 hombres por violencia familiar que ocurrió en la capital del estado y que además de esto, pues ya los vincularon a proceso, después de todo un trabajo jurídico por parte del Ministerio Público. Y esto fue a partir de la detención que se hizo de Kevin Eduardo y de Mario Alejandro, quienes fueron señalados por agresiones físicas y verbales en incidentes distintos. Determinaron, los dos se quedan en prisión, ambos se quedan en prisión preventiva de manera justificada y tienen 3 meses para el cierre de su investigación. En el caso de Kevin Eduardo, que usted ve a su izquierda, se le acusa de que el pasado 16 de marzo se encontraba con la víctima en un domicilio de la Colonia Independencia, donde además de iniciar una agresión verbal, también empezó a golpearla.
tras la negativa de la víctima de permitirle dormir en su habitación. Imagínese usted, la mujer le dijo: no quiero dormir ahí, no quiero que duermas en mi casa, e inmediatamente la comenzó a golpear. Por eso llamó al 911 y fue detenido. Un día antes, el 15 de marzo, a las 4:20 de la tarde, en el fraccionamiento Fundadores, Mario Alejandro, a quien usted ve del lado derecho, presuntamente ejerció violencia física y psicológica, profiriendo amenazas y pateando objetos dentro de la vivienda de la víctima. La víctima, ante el temor por su integridad, solicitó apoyo a la policía. Por eso ambos pues están con presunción de inocencia, pero en la cárcel de Mexicali de manera preventiva. Al menos se van a chutar 3 meses. Y por otro lado, también en el caso de Mexicali fueron detenidos estos 4 individuos que se les sorprendió mientras pues estaban robando en un comercio. De acuerdo a la carpeta de investigación, también fueron vinculados a proceso Máximo Enrique, Fernando Daniel, José Daniel y Santiago. Esto porque presuntamente participaron en el robo calificado cometido por 2 o más personas. De acuerdo a la carpeta de investigación, este robo ocurrió la madrugada del 28 de febrero de este año en una tienda Oxxo que se encuentra ubicada en la colonia Nuevo Mexicali, en donde los imputados arribaron a bordo de un vehículo Yukon, una camioneta GMC, para de manera de pronta disponerse a hurtar diversos componentes de refrigeración. O sea, no se metieron a la tienda, sino empezaron a robar los paquetes de aire acondicionado que se encuentran en el techo. Finalmente, después de obtener estos objetos, inmediatamente huyeron, pero testigos anónimos los observaron plenamente robándose los objetos y por lo tanto el juez de control también les dio como medida cautelar prisión preventiva justificada y un plazo de investigación de 2 meses que estarán pues encerrados ahí en el botiquín, pues 4 personas que pues se les hizo fácil, ¿no? Y fueron detenidos prácticamente en flagrancia. Por otro lado, ya esto forma parte de la policía municipal y sobre todo que esto es muy común en la zona de La Robledo. Cuando usted ve esta colonia, es muy común que vea a motociclistas, tanto adolescentes, jóvenes como adultos, ir, pero como si los persiguiera el diablo, dirían ahí en mi barrio. Y no estoy criminalizando a todos los que andan en moto, ¿no? Hay quienes que andan en la moto trabajando, hay quienes que andan en la moto porque es su vía de movilidad, que pueden moverse más fácil y es más barato. El gran problema con estas motociclistas, con esas motos itálicas, lo que te representa, y bueno, ahorita les voy a dar un dato de las motos itálicas, pero lo que te representan todas estas motos es que las roban fácilmente porque solamente tienen un número de serie, el cual es una placa. Entonces, si le quitas la placa, pues ya prácticamente es difícil de que tú, no difícil, imposible de que tú la puedas recuperar. Y por eso se utiliza mucho en actos delictivos, además de que son muy baratas y al ser muy económicas y de fácil acceso en temas de crédito, pues terminan siendo muy utilizadas. En moto es como andan muchos de los traficantes de drogas. Acá hablamos que el grupo de reacción inmediata de la policía municipal detuvo a un hombre con 25 paquetes de droga. Y ahí lo vemos en pantalla. Esto ocurrió la noche de ayer lunes en la intersección de la calzada Robledo y la calle de los Pensamientos, donde agentes municipales detuvieron a un hombre cuando circulaba en esta motocicleta itálica 150 de color rojo con negro sin placas de circulación, motivo por el que le marcaron la parada. Al realizar la intervención se le solicitó la documentación al conductor de la motocicleta. ¿Qué cree que les dijo? Pues no tenía ni placas ni nada. Pues no tengo nada. Ya es difícil determinar si es robado o no, porque le digo, le retiran estos números de serie y así de fácil las vuelven a usar. Entre sus prendas, en las bolsas tenía bolsas transparentes, 44 años de edad. Jesús, quien ve usted en pantalla, fue detenido por el delito de posesión de enervantes y llevado a la subcomandancia de González Ortega, donde pues ya determinarán ahí qué pasa, turnado a las autoridades correspondientes. 44 por delito de narcomenudeo a la Fiscalía General del Estado. Cuenta también con la presunción de inocencia hasta que un juez determine con sentencia firme que es culpable. Y esto es importante señalarlo, porque mire, y esto le voy a pasar un tip. Usted observe en TV Azteca, si
algún noticiero que vea, si hay alguno que vea del robo con motocicleta, como yo le estoy reportando ahorita, ¿no? Que una persona con una motocicleta itálica robó. Es más, cualquier accidente en moto, cualquier robo, cualquier hecho delictivo que se comete en moto, ningún noticiero de TV Azteca lo transmite porque la indicación nacional es que pues no criminalicen, y lo hago entrecomillado porque la realidad es que pues se están cometiendo delitos con motocicletas, pero que no criminalicen a la marca itálica porque es lo que más vende las tiendas Electra, Salinas y Rocha, que son pues, ligadas al dueño, ¿no? Entonces, por eso le digo, usted dése cuenta, no va a haber ninguna nota de este tipo en TV Azteca, ¿no? Ya los demás sí. En las demás televisoras no tienen ningún problema. Pero justamente por eso es que la itálica es muy robada, por eso es que la itálica, porque no tiene las medidas de seguridad ni las medidas de identificación, como son los números de serie. Y bueno, ¿le creemos o no a Luis Felipe Chan? ¿Le creemos o no a la Policía Municipal? Ayer íbamos a sacar esta información, que la verdad es parte de un boletín, pero no sé qué nos pasó, Isaac, ahí yo creo que el tiempo y quedamos muy rápido con los temas, yo creo. Pero, a ver, el fin de semana notifica el gobierno municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, que se van a intensificar los operativos de los retenes, lo cual nos parece perfecto, ¿no? Yo creo que nadie vería algo de malo en eso. Estos operativos que se están instalando, puntos, no le llaman retenes, ¿no? Le llaman puntos de auxilio vial, porque los retenes como tal pues son ilegales en nuestro país, ¿no? Nadie te puede detener en tu paso sin una orden de aprehensión, una orden de cateo, una orden que te puedan detener. Pero bueno, al final, pues ya sabe que las autoridades ponen estos puntos de auxilio vial. A mí no se me hacen malos, ojo. Yo incluso digo que está correcto que se pongan estos puntos. En mi juventud los odiaba con todo mi corazón, pero bueno, ya uno madura, uno crece y uno identifica que esto es positivo, sobre todo porque sí también estos puntos de auxilio vial logran que se reduzcan accidentes, incluso en materia de prevención de delitos. Pero bueno, la Policía Municipal informó a través de su área de comunicación que Luis Felipe Chan está muy preocupado por el tema de los retenes. Que incluso el fin de semana pasado, del viernes 20 de marzo, se detuvo a 7 personas que fueron detectados con alto grado de alcohol y además 13 personas fueron presentadas ante un juez por tener aliento alcohólico, y esto determinado por médicos municipales. El director de la policía informó que tras la instrucción de la presidenta municipal se incrementó de 4 a 6 los retenes en la ciudad. Es decir, antes nada más había 4 y todos en vialidades importantes. Ahora ya serán 6 los que a partir del fin de semana pasado hasta nuevo aviso van a operar en Mexicali. Los 2 y además otros 2 en la zona del Valle, reforzando así la presencia los fines de semana, teniendo ubicaciones aleatorias, ¿no? Porque imagínense aquí, si usted le dicen dónde van a estar, le va a dar la vuelta. Van a ser itinerantes, es lo que dice el director de la policía, quien señaló que este tipo de filtros preventivos no solamente tienen la función de evitar que las personas conduzcan en estado de ebriedad, sino también para concientizar a las personas a contar con documentación en regla de sus vehículos y de sus motos. Hay que recordar que las sanciones, si usted que me está escuchando, viejón panzadura, que tomatecate roja, que dice yo pisteado manejo mejor, yo bajo el influjo del alcohol me muevo mejor, déjale informo que le va a afectar en su bolsillo, ¿no? Y en el de su familia. Porque de acuerdo a la información oficial, por conducir bajo el influjo del alcohol, la multa puede superar los 11,000 pesos. Y esto sin contar que te lleven el carro a la ¿cómo se llama? Al corralón, las multas correspondientes, y que si no tienes la licencia, pues tienes que sacar tu licencia, que si tienes la deuda en el carro también tienes que sacar, y alguna otra falta administrativa que se tenga, pues también se tienen que pagar. Entonces, lo mínimo, bajita la mano, son 11,000 pesos. El pago de la multa se le suma el cobro por estancia en depósito vehicular, pago de servicio de grúa, y en caso de no contar con documentos también se generan sanciones. Le digo,
lo mínimo son 11,000 pesos. Yo le digo, me parece bien, no está mal esto. ¿Cuál es el punto? Que desde que estaba, con Pedro Mendívil se le cuestionó también al respecto, pero principalmente con el teniente coronel Julián Leizaola. Se le dijo, hay que profesionalizar, no profesionalizarlo, que lo atiendan los retenes de manera científica a las personas que van conduciendo. Porque, a ver, si yo me acerco en mi vehículo y me dice un policía, es que usted trae aliento alcohólico, pues sí, pero ¿cómo me lo demuestra? No, pues nada más porque te estoy oliendo. Entonces, ¿nos estamos basando en el olfato de un policía? Cuando tendría que ser de manera científica, no solamente con estos dispositivos en los cuales usted le sopla y te indica, ¿no?, el alcoholímetro. No, sino también que vayas con el médico correspondiente y que ellos determinen. ¿Por qué? Porque, fuera que fuera con el alcoholímetro, lo que te hacen algunos es sóplale este conito de agua, ¿no? E inmediatamente ya me va a dar el olor. Entonces tenemos que llevarlo al lado científico y tenemos que llevarlo al lado técnico. Y además de esto, pues poder realmente, si en caso de que esté conduciendo bajo influjo del alcohol, ahí mismo que esté sindicatura, para que vea que no está cometiendo ningún abuso de autoridad a la policía, que se encuentre fiscalía, ¿no?, que haga el llenado del Ministerio Público, que ahí inmediatamente te hagan todo. ¿Por qué así? Porque es la única manera en la que Ciudad de México, Guadalajara, con los famosos toritos, en casos en ¿dónde fue también? Guanajuato, lograron disminuir, y en Monterrey se logró disminuir el número de accidentes y también prevenir las muertes de personas relacionadas a choques o accidentes viales. Esto es en positivo. ¿Que le tendrán que invertir? Sí, pero lo mínimo. Que tendrán que operar también. Julián Leizaola nos dijo que no es cierto, que él cuando estaba en Tijuana se cometían más actos de corrupción. No entiendo cómo, al contrario, es para disminuir los actos de corrupción, porque no es lo mismo darle una mordida a un policía que darle mordida a todo un equipo, y además, pues no se puede. Los toritos en Ciudad de México, en Guadalajara, en Michoacán, en Morelia, en donde se han puesto, han disminuido el número de accidentes en un 40% en algunas ciudades. Y es ahí donde tendríamos que apostarle, porque de nada sirven, a ver si puedes poner una foto del retén, Isaac, de nada sirven que estén estos retenes, de nada sirven si al final del día, pues no lo hacen de manera científica. No digo que no hagan una buena labor los policías, el reconocimiento a los agentes, que la verdad es muy extenuante estar ahí, entre que aguantando borrachos y aguantando a gente que dice que conocen a no sé quién. Imagínense estar aguantándolo. Pero aquí el punto central es que ya tenemos que avanzar. Y para eso, pues van a servir muy bien el tema de que los taxis funcionen bien, que estemos confiados en que me sube un taxi, después de lo que le sucedió a Paola Bañuelos, pues que me suba un taxi que me lleve a mi casa y que tenga la seguridad de hacerlo. Es ahí donde tenemos que trabajar. Pero bueno, desafortunadamente ni una ni otra. Y bueno, por otro lado, ya metiéndonos a otros temas, le presentamos esta videocolumna que el día de el fin de semana, ya sabe que durante la semana les pasamos algunas videocolumnas que hacemos. Y esta tiene que ver con los mercados de explotación sexual digital. Les va a interesar porque es algo que dice una activista del tamaño, ¿no?, político y de activismo que tiene Olimpia Coral, ¿sí? La de la ley Olimpia. Bueno, ella señala que dentro del trabajo que han hecho las defensoras de la red de defensoras digitales, han ubicado en Baja California 300 mercados de explotación sexual. Ojo, que va desde los foros en Roblox, en Fortnite, como en redes sociales, como en grupos de WhatsApp y como en plataformas que pueden ser hasta YouTube. Estos mercados de explotación digital que se dan incluso en las nubes y en aplicaciones que se tienen, pues ha complicado mucho el trabajo de la autoridad. ¿Por qué? Porque realmente la policía cibernética no llega a eso, o no nos dicen qué es lo que están haciendo. Veamos esta videocolumna y ahorita regresamos. Los mercados de explotación sexual en Baja California que operan en la impunidad.
En nuestra entidad hay al menos 300 mercados, nichos o almacenamientos en la nube en la que se comparten o venden contenidos desde fotos, videos y audios íntimos de personas sin su consentimiento, hasta pornografía y material hecho o modificado con inteligencia artificial. Así lo estableció la activista y defensora de los derechos humanos Olimpia Coral, quien advirtió que esos 300 mercados son los que han detectado porque operan de manera impune a la vista de todos y de todas, pero que hay un mercado clandestino que es utilizado en aplicaciones digitales o en foros privados, los cuales son difíciles de identificar a menos que pertenezcan a esa red en la que también se utilizan juegos como Roblox y Fortnite. Lo virtual es real. En el informe de violencia digital realizado por la Red de Defensoras Digitales, se observa que la edad de víctimas de delitos contra la intimidad sexual o violencia digital es cada vez menor en el rango de edad, pues el primer estudio arrojaba que las víctimas eran adolescentes entre 17 a 25 años de edad, pero ahora las víctimas son niños o niñas de 11 años. Esto sin duda alguna nos habla, advirtió Olimpia Coral, que al paso del incremento en el uso de la tecnología en todos los grupos etarios, principalmente en los menores de edad, hay más automatización de las violencias y agresiones digitales, es decir, hay más fracturas en ese espacio digital que también debería ser libre de violencia. Esto ya no solamente se trata del envío de packs y de nudes, pues a pesar que desde el 2021 hay una ley que sanciona con cárcel a las personas que difundan, intercambien o produzcan contenido íntimo, sexual o erótico sin el consentimiento, continúa avanzando ahora la violencia digital con la inteligencia artificial. No solamente la vigilancia de los papás, mamás o tutores es crucial, también el involucramiento del Estado en materia de prevención. ¿Dónde diablos está la policía cibernética? También tiene que haber una vigilancia de nuestros representantes populares en la correcta aplicación de las leyes. ¿Dónde están nuestros diputados, diputadas y regidores? Sin duda también de las asociaciones civiles en la difusión de contenidos preventivos y de reacción. Es un tema que nos atañe a todos, todas y todes, pues la violencia digital está al alcance de un clic y supera o burla las medidas de control parental de las plataformas digitales. Nos debe quedar claro que nuestras hijas o hijos pueden ser víctimas, pero ojo, también victimarios. La línea es más delgada de lo que creemos. Por eso hay que entender y dimensionar que lo virtual también es real. Y ahí, en ese espacio tan infinito, se pueden generar un gran tipo de violencias. La violencia en esta era digital. Miren, es muy delgada la línea, nos dijo Olimpia Coral, entre ser victimario y víctima, ¿eh? Ojo, porque no solamente debemos de cuidar a nuestros hijos e hijas de ser víctimas, ¿no? Con toda esta prevención, con decir que en una relación, sobre todo siendo jóvenes, siendo niños, ni se diga, ¿no? No debe haber relaciones entre niños, relaciones amorosas hablo, o sea, de amistad, pues sí, pero yo digo de ser novios, novias, entre niños no tiene que haber, ¿no? Adolescentes de mi punto de vista tampoco, pero al final del día ya es interpretación de cada papá. Y en el caso de los jóvenes igual, o sea, de no estar compartiendo estas fotos que son muy íntimas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también revisar todas estas aplicaciones, Fortnite, Roblox, que pueden llevarlos a que adultos, pedófilos, pederastas, los ubiquen y los lleven en un camino donde los terminen por convencer. ¿Qué pasa? Que eso es lo que más es nuestro gran miedo. Pero los victimarios, que también son, es decir, los agresores, los que comparten las fotografías, también son adolescentes, jóvenes, ¿eh? No todos son adultos, no todos son pedófilos y pederastas. No, son también jóvenes. Y esto es donde tenemos que cuidar también, porque esos victimarios tienen papás también. Entonces, ahí también es uno de los trabajos que se tiene que hacer, autoridad y por supuesto cada familia. Y nuestra videocolumna, nuestra columna, perdón, el día de hoy le compartimos esto que pues dice lo que ayer más o menos analizábamos del concierto de Karim León, donde le decimos el fracaso de Karim. El fracaso del concierto que fue, independientemente si fueron 35,000 personas, si fueron 15, si fueron 10, independientemente. ¿Por qué no nos debemos de centrar en cuántas personas fueron?
Ni tampoco ser tan absurdos de decir, es que no fueron porque odian a Marina del Pilar. No es cierto. O que odian a Morena. No caigamos en ese debate. Porque ya les explico yo en esta columna. Les digo, a ver, si fuera así, pues Claudia Gatón no hubiera llenado más de 120,000 personas, 85,000 personas en el carnaval de Ensenada. Si fuera así, la gobernadora no no pusiera ni un alma en el grito de independencia. Si fuera así, el carnaval de San Felipe no tuviera gente. Si fuera así, y así nos podemos ir. Acá yo les doy 4 análisis míos que los pongo sobre la mesa, sobre todo lo que ahí les planteaba, democratizar la cultura, hacer planteamientos importantes. ¿Por qué? Porque mire, tan fácil que es señalar por parte de la autoridad que sí fueron 35,000. Vamos a ver qué fue lo que dijo hoy en la mañana de la gobernadora. Le cuestionaron en Rosarito, pues, que cómo es que lograron la medición de estos 35,000, cuando para la óptica de los facebookeros y de algunos compañeros periodistas que ahí estuvieron, pues no llegaban ni a 20,000. Pero bueno, así lo explica el titular de Protección Civil del Estado. No, sí, el procedimiento para poder determinar la cantidad de personas que asisten a un evento es medir los espacios y la densidad de personas por metro cuadrado. Hicimos, de acuerdo a las imágenes que tomamos con el dron, se hizo una proyección y se calculó cuántas personas estaban por metro cuadrado, eso se multiplicó por los metros cuadrados y nos daba la densidad, ¿no? Entonces, si ven, toda la parte frontal tiene una densidad muy, muy grande, incluso, por ejemplo, ejemplos como en el Zócalo, ha habido hasta 6, 7 personas por metro cuadrado, ¿no? Que parecería muy relevante, pero aquí tuvimos una densidad muy grande en la parte frontal, y algo que hay que destacar es que el espacio nos permitía, como era un evento familiar, tener lugares muy, muy abiertos precisamente para que las familias se pudieran acomodar. Así pueden desmentirlo. Pero es lo más irrelevante. ¿Cuántas personas fueron? Necesitamos que nos expliquen cuál es la política pública. También se le preguntó a Almadelia Ábrego, que le ha dado un giro, un viraje al tema del Festival de Octubre y ha hecho un trabajo importante en diferentes áreas. Obviamente al tema cultura le falta más presupuesto, le falta más visión, le falta más involucramiento de otros artistas, pero desde el Festival de Octubre ha sido un buen ejemplo de que se pueden cambiar las cosas. Y la apuesta por la cultura, como por el deporte, es una de las áreas preventivas que no es algo que estamos inventando ahorita, ¿no? Es algo que sabemos siempre. Entonces, debe ser una política transversal, la política pública en materia de seguridad en prevención. Tenemos en la Secretaría de Seguridad Pública en materia de prevención, no hay ninguna estrategia, no hay absolutamente nada. Es pésimo la labor que se hace desde ahí, que es lo principal, lo primordial en materia de seguridad del Estado. En los ayuntamientos, lo mismo con las policías municipales, lo preventivo queda sobrando siempre. Bueno, desde ahí se tienen que tejer las políticas transversales con cultura, con deporte, con con bienestar social, con todas estas áreas de gobierno. Estas son las políticas fallidas. Se le preguntó a Almadelia Ábrego qué opinaba de esto, porque al final del día lo hemos visto tan absurdo como que influencers, por eso le digo, es muy peligroso hacerle caso a influencers, a cómicos que terminan analizando de manera muy absurda, y la verdad, decir absurdo y tonto es un eufemismo a lo que realmente quiero decir, y que yo sé que usted ya me adivinó el pensamiento. Pero acá, con el respeto obviamente que usted me merece, no voy a decir las palabras, pero acá es importante decir, a ver, salen influencers y dicen, a ver, ya se llevó el concierto de Karim León, ¿usted se siente más seguro? Es un absurdo. Es un absurdo porque ni siquiera ese es el planteamiento, ¿no? Y es entender como si meternos a este discurso facilón de la ultraderecha de decir necesitamos más uniformes de la policía, necesitamos más armas, todo concentra en la policía, el estilo Bukele, ¿no? Que tampoco le ha traído una verdadera paz a El Salvador, ¿eh? Es lo que nos venden que tuvo, pero es distinto a lo que se vive. ¿Qué digo? Más allá de lo que usted considere en favor de algún político o en contra, necesitamos estudiar y analizar estas acciones de gobierno. Yo considero que fue un fracaso lo de Karim León, ¿eh? Ojo. Pero tampoco podemos caer en el absurdo de, bueno, ya tenemos paz. ¿Y a poco con un concierto vamos a sentirnos mejor? Por supuesto que no. Pero escuchemos a Almadelia Ábrego cómo justifica
este concierto. El tema de la política pública de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestra gobernadora Marina del Pilar. La paz no es un decreto, la paz se construye y es un proceso. Y esto no es un tema improvisado. Pasó en Colombia con el presidente, en Medellín con el presidente Fajardo, Sergio Fajardo. Pasó en Barcelona en los años 80, cuando había muchísima heroína y reconstruyeron el barrio gótico de Barcelona con arte, con cultura, con galerías, con talleres. Es un tema que ya ha sucedido en muchas otras partes del mundo y en algún momento hay que empezar. Y creo y estoy convencida que no es un concierto solo, aislado, sino todas las estrategias que desde el gobierno del estado, por instrucciones de nuestra gobernadora Marina del Pilar, se han implementado estos últimos 4 años, más de 1 millón de personas. Programas como Nuestro Barrio, programas como Crecer con Arte, programas como el Pasaporte Lector, con las orquestas comunitarias, con la gratuidad de los libros. No es un evento aislado. Y recuerden también que desde que llegamos, gobernadora, pues Los Ángeles Azules, Julieta Venegas, Nortec, el último residente, han sido todos esos esfuerzos. Ahora tocó Karim León y bueno, todavía nos queda este festival de octubre que cumple 25 años y vamos a seguir impulsando. Alguien tiene que empezar a hacerlo y yo te agradezco, gobernadora. Yo soy pro Festival de Octubre, yo creo que ya se dio cuenta, porque ahí sí llevas a otros lados, ahora ya llevas a otros municipios, es otros conceptos. Esto de solamente invitar a artistas es muy chilangocentrista, muy de llenar el Zócalo. A ellos les ha funcionado, pero también lo acompañan con los iba a decir los caracoles, pero no, ese es del ZLN. Lo acompañan con los pilares, con estos centros comunitarios que le funcionó a Sheinbaum y que en Baja California hay 3 nada más, están en Mexicali y que ya Burgueño está instalando algunos en Tijuana. Pero necesitamos avanzar más allá de eso. Seguir trayendo a artistas, a residentes. Así me pueden decir Julieta Venegas y todo. No va a funcionar. Sí, es importante tener este tipo de espectáculos. Pero con esos millones de pesos que traen, pudiéramos rescatar más la cultura en los lugares más importantes donde se debe rescatar, que son lugares de alta incidencia delictiva con centros comunitarios. Esa es una visión zurda. Sé que les cuesta mucho trabajo en el gobierno del estado, pero ahí es donde tendrían que trabajarlo. Por eso esa es mi columna. Ya estaremos haciendo videocolumna justamente de este tema para que usted esté al pendiente en TikTok, en Facebook, en YouTube principalmente, que es donde nos hemos reforzado nuestro trabajo periodístico. Y bueno, hablando de seguridad, pues el día de ayer se llevó a cabo un operativo en el cual la Secretaría de Defensa Nacional invitó a 3 medios de comunicación, nada más, 4 creo, 3 medios de comunicación, y pues no pudimos ir, ¿no? Pero nuestra compañera Kitzia Flores de Cree en la Noticia, también compañera de Televisa, nos compartió algunas fotografías de este operativo y bueno, la información sí la pudimos recopilar de manera periodística, obteniendo datos importantes, pero este operativo en el que 700 litros de metanfetamina líquida se ubicaron en este narcolaboratorio. Un narcolaboratorio, como usted lo puede ver, en una zona agreste, en una zona escondida, como lo son cuando se instalan estos narcolaboratorios, como ha pasado en el Ejido Chiapas 2, como ha pasado en el Valle de la Trinidad, como ha pasado en la zona serrana de Tecate. Pues bueno, está ubicado cerca del rancho La Palmita, en la zona sur de la Laguna Salada, que está colindante con el municipio de Ensenada. Está más pegado realmente al municipio de Ensenada que en el caso de estar centrado en la zona urbana de Mexicali. Pero hablamos que ahí, cerca del rancho La Palmita, fue descubierto este narcolaboratorio en el cual había 700 litros de metanfetamina líquida e ingredientes para cocinar drogas sintéticas. Las instalaciones contaban con 5 tiendas de campaña, un área de cocina de droga sintética y un altar también en este punto. En esa siguiente imagen podemos ver más o menos cómo cómo estaban compuestas estas casas de campaña, ¿no? Que es la que tenemos ahí. Fueron 5 similares tiendas de campaña en donde se ubicaba este narcolaboratorio. Que estaba ubicado en la zona sur de la Laguna Salada. Ahí no se arrestó ninguna persona,
que nuevas, ¿no? Ya sabe que siempre cuando encuentran esto nunca detienen a nadie. Ahí vemos los tanques de gas que se utilizaban para la cocina y hablamos de cocina de droga, ¿no? También se aseguraron 3 toneladas de residuos de plomo, 2 toneladas, 500 kilogramos de sosa cáustica y 400 kilogramos de ácido clorhídrico, ¿no? Para que usted se dé una idea de todos estos componentes con los cuales pues se iba a trabajar la droga. También se confiscó una planta de energía, ahorita la veíamos en pantalla, y una camioneta en el lugar. Este punto escondido entre arbustos, entre maleza, entre esta zona que es de difícil acceso para los vehículos, como también pues para la población en general, ¿no? Muy bien ubicada ahí, le digo, cerca del rancho La Palmita, en donde al final del día pues se logró este aseguramiento. Dentro de las cosas que se encontraron, pues bueno, esta gorra, algunas prendas de vestir que pues utilizan justamente estas personas, estos tambos ya con nombre, que era lo que tenían al interior, también los que ya se habían utilizado, los litros, los 700 litros de metanfetamina ubicados en estos componentes, como también les decía, las 3 toneladas de residuos de plomo, las 2 toneladas, 500 gramos de sosa cáustica y 400 kilos, casi media tonelada de ácido clorhídrico. Todo esto al sur de Mexicali, pegadito al municipio de Ensenada. Y bueno, déjeme cambiar de información y ahora sí centrémonos en el caso de Jaime B., ¿no? El principal, el líder del bonillismo, el exgobernador de Baja California. Ojo con esto, el primer gobernador en nuestra entidad, si bien es cierto solamente estuvo 2 años, pero al final fue gobernador constitucional, que está en un proceso judicial y que fue presentado ante un juez de control, que se le imputaron 3 delitos y que ya fue vinculado a proceso. Es el primero gobernador, y en este caso, el primer gobernador morenista en todo el país que está siendo juzgado por 3 delitos relacionados con actos de corrupción o actos ilegales con la contratación de una empresa para construir una planta fotovoltaica. Hablamos de Jaime B., este gobernante que pidió que se reservaran sus datos personales y su imagen durante la audiencia, que ya le habíamos hablado en otro video de que había sido imputado por 3 delitos. Uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y abuso de autoridad. Hablamos que en este caso, que de acuerdo a la información que pudimos recabar y que estuvimos el día de ayer durante la audiencia, en diferentes momentos de la audiencia, porque la audiencia duró 24 horas, 24 horas, y al final del día lo vincularon a proceso. Jaime, quien es exgobernador de Baja California, se le acusa del peculado, un delito que alcanza hasta 16 años de cárcel, abuso de autoridad, un delito que alcanza hasta 9 años de cárcel, y uso ilícito de atribuciones y facultades, un delito que alcanza hasta 12 años de cárcel. El juez Gerardo Anguiano Ceja lo vinculó a proceso el día de ayer, después de una audiencia de 24 horas y media. La fiscal Bertelena Aguirre, la consejera jurídica Carla Torres, estuvieron ahí junto con 4 mujeres más. La defensa del Estado, por así decirlo, o sea, el Ministerio Público, compuesto y consejería jurídica como asesores jurídicos, 6 mujeres contra 3 hombres, ¿eh? Yo sé que esto no es una guerra de sexos, yo sé que esto no es una guerra de géneros, pero los abogados particulares de Jaime Humberto Velázquez Villalbazo, reconocido abogado de Baja California, e Iram Sánchez Zamora, también reconocido abogado con su despacho en Tijuana, despacho que trabaja con Guillermo Ruiz Hernández, ambos, tanto Iram como Guillermo Ruiz, amigos de Bonilla. Guillermo Ruiz, el Titi Ruiz, es compadre de Jaime, y ambos, pues bueno, estuvieron en la fiscalía en los 2 años que estuvo Jaime Bonilla Valdés al frente del gobierno de Baja California. Pero hablamos que
Fue el día de hoy, 24, perdón. Inició el 23 de marzo, culmina el 24 horas, en los cuales se dieron todos los alegatos. Se presentaron las pruebas documentales en cerca de 21 tomos de carpetas de investigación que ahí estaban empilados en esta audiencia en la que el juez Gerardo Anguiano determinó que sí, que se le tenía que vincular a proceso. Vamos a escuchar a Jaime Bonilla. Ya salió de la audiencia y sí, declaró a su estilo, muy a su estilo. Este es un video que tomamos de compañeros de Canal 66, que pues al final del día esto fue lo que dijo. Ya saben, aquí sí se mostraba sonriente, se mostraba así como él quiere ser dicharachero, pero así no estaba en la audiencia, ¿eh? Te digo porque a mí me tocó verlo durante varias horas. No estuve las 24 horas, pero sí estuve en varios momentos de la mañana, de la tarde y en la noche. Y no estaba así. No estaba así tan campante como se quiere mostrar. No es para menos. Te están acusando de un delito. No es para menos. Te estás aventando sentado y a mí me ha tocado estar como víctima. Estar sentado ahí y estar escuchando y es cansado y es agotador. Es difícil. No me imagino en calidad de imputado, ¿no? Va a ser peor. Pero no estaba así. De repente sonreía, ¿no? Cuando escuchaba alguna argumentación de la parte de la fiscalía. Pero la mayor parte del tiempo estaba pendiente de lo que estaba pasando, entre bostezos, entre mal encarados, sonrisas. Así vivió Jaime, el exgobernador, ahí, la audiencia de vinculación a proceso. Pero al terminar, ¿qué fue lo que dijo? Ya después de que lo vincularon. Medida cautelar fue solamente pagar 100,000 pesos de garantía. No aceptó el juez Anguiano lo que planteaba la fiscalía en torno a darle prisión preventiva o que se le negara la salida del país. ¿Por qué? Porque sabemos que el caso de Jaime Bonilla Valdés cuenta con una doble nacionalidad. Sabemos también que el exgobernador, pues bueno, tiene residencia en Tijuana, pero vive realmente en San Diego. Y lo que sí señaló, pues tenemos arraigo, no tenemos arraigo en Mexicali, señala el exmandatario estatal. Y ese fue también un tiro que se dio ya al final, ya cuando lo habían vinculado a proceso en el tema de la medida cautelar. Por eso es que duró tanto la audiencia. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jaime respecto a su vinculación? Escuchamos. Fue una audiencia maratónica. Yo creo que no sé si ustedes han experimentado una tan larga, que son ahorita las 24 horas y media. Se habló de todo. Sabíamos que iban a empapelarnos, porque ese ha sido el proceso de todos mis colaboradores, porque iba a ser diferente conmigo. Conmigo fue el último, porque pues yo he viajado mucho en el último año y el partido me trae también en México en muchos lugares. Yo le estoy ayudando con toda la primera circunscripción, que son 8 estados, lo mismo que hice con Morena. Entonces ha sido difícil reunirnos, pero aquí estuve y vaya que sí ha sido la penúltima fue de 14 horas y ahora fue de 24 y media. Y se cubrió todo. No veo sorpresas. Sabíamos que nos iban a vincular. Sabíamos que ese era el propósito. Nada más para que aprendan. No se anden peleando con la gobernadora. Lo que también dijo a su estilo, le digo, aquí sí lo vemos muy sonriente y todo. Y a su estilo dijo, para que aprendan a no meterse con la gobernadora. Eso es lo más cínico que puede decir el propio exmandatario morenista, quien compró la franquicia de Morena y ahora compró la del PT. Pero eso es lo más cínico, porque pues tiene una defensa buena, son muy buenos abogados, dieron buenos argumentos, fue bueno el tiro que se dieron y donde lo termina por convencer más al juez y por ganarlo, porque también, a ver, lo del día de ayer, durante 24 horas, fue un tiro jurídico técnico,
jurídico técnico muy bien entablado, muy bien armado por la fiscalía y donde también tuvo sus planteamientos interesantes la propia defensa, como señalaba Humberto Vázquez, que decía, Jaime, el exgobernador, porque además lo vinculan en su calidad de coautor con dolo, y dice, pues bueno, por muy dictador que sea, o sea, bueno, no dijo así, dijo, aún los dictadores no actúan solos. Y en este caso, quien fue gobernador y quien tomó la decisión y ordenó que se hiciera el contrato, pero él no pagó, pero él no hizo lo que establecen los delitos. Eso podría parecer muy simple, pero en términos jurídicos, o sea, para usted, para mí, decir, a ver, si el gobernador ya había establecido que se deben de pagar y ejecutar estas cuentas a favor de un contrato leonino, a favor de la empresa Next Energy, a través de la banca firme, pues entonces, ¿de qué me estás hablando, no? Pero en términos jurídicos, ahí era un momento de quiebre. Al igual como cuando estableció que esto no lo tendría que resolver la unidad de patrimoniales, sino directamente la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, sabedor Jaime, que tiene mejor relación con quienes están en la Fiscalía Anticorrupción que con la unidad de patrimoniales. Pero decía la Fiscalía que el Ministerio Público como tal, pues tiene la capacidad de analizar y de recibir todas las denuncias y todas las quejas, y ellos entendieron que a través de la unidad de patrimoniales, que es donde han armado mejor los expedientes, lo podían hacer. Entonces, acá hablamos de un tema jurídico técnico. En efecto, si hay un ring político entre la gobernadora y el propio Jaime. Como hay que recordar que el propio Jaime llevó y quiso llevar a juicio por un tema muy grave de homicidio que no lo cometió y que no lo ordenó Arturo González Cruz, porque era un tiro político que él tenía, como a Zulema Adams. Y así nos podemos ir, incluso a la misma Montserrat Caballero, que le tupía con todo en su canal y que era parte de una dinámica de vendetta política que tenía el exgobernador con quien se le acercara y con quien se le enfrentara, incluida la propia gobernadora Marina del Pilar en calidad de alcaldesa. Entonces, que nos venga a decir en ese cinismo, Jaime, que se trató simplemente como, ya piden para que no se metan con la gobernadora. No. El exgobernador cometió violencia política en razón de género desde la tribuna del Senado. El exgobernador una y otra vez infería cosas que él mismo le constan que no ocurrían. Porque él estuvo en ese war room, en ese búnker, en donde se tomaban las decisiones de un Morena que no ha terminado por consolidarse como partido. Lo mismo era un Morena neoliberal con Jaime Bonilla Valdés, como ahorita con Marina, con mucha gente que está ligada o con una ideología de derecha. Así pasó con el priismo que tenía Bonilla en su administración, como con el panismo que tiene Marina del Pilar en su administración. Y así podríamos entender temas políticos. Pero lo que vimos ayer fue un tema jurídico. Fue un tema jurídico muy bien sustentado por la Fiscalía. Y sí, en momentos donde le establece la Fiscalía que el contrato se hizo en octubre del 2020 y donde se contrató directamente a la empresa Next Energy, donde antes en el dictamen 88 que se promulgó con la firma de Bonilla y de Amador Rodríguez Lozano, y que en ese mismo documento se establecía, pues con el aval del Congreso, un Congreso bonillista, ¿no? Morenista pero bonillista, que prácticamente firmaron un cheque en blanco, pero no se lo atreve a decir el Congreso, firmaron un cheque en blanco para que Bonilla hiciera lo que se le antojaba. Pues en ese caso tan lo hicieron que el propio Jaime Bonilla, sin tener la empresa Next Energy un permiso para la producción, suministro, generación de energía, les valió y se lo dieron. Porque en octubre del 2020 firman el contrato, después de una adjudicación, después de una licitación, perdón, y casi un año después, en junio del 2021, es que
solicita, ni siquiera lo tiene, solicita el permiso ante la CENER, la Comisión Reguladora de Energía, y también en donde les niegan el permiso, en donde además se ampara la propia empresa Next Energy, y después la misma empresa Next Energy gana el amparo y otra vez le vuelven a negar el permiso, otra vez se vuelve a amparar, y así durante 5 años. Fue apenas en 2026, en 2025, en 2026, en febrero del 2026, que la empresa Next Energy obtiene el permiso vía amparo para poder, ya no hablemos de construir, para poder tener la energía vía plantas fotovoltaicas. 5 años duró de litigio. Bueno, en esos 5 años ya enfrenta 3 procesos judiciales. Uno en Aguascalientes, en donde está detenido el director, el dueño de Next Energy, Eugenio, desde diciembre del 2025. En Nuevo León, donde hay un tiro político entre PRI, PAN, por el tema de la planta fotovoltaica y MC, perdón. En el caso de Chihuahua, donde por otro tema también está involucrado Next Energy. Hablamos que hay 4 entidades donde tiene problemas con la justicia. 3 de ellas, Baja California incluida, por la instalación, producción y suministro de energía solar, de los cuales no era experto Next Energy. Por eso que nos venga a decir Jaime Bonilla que incluso en el caso de Nuevo León, como en el caso de Aguascalientes, el impacto a las finanzas públicas no era no superaba ni siquiera los 10,000 millones de pesos. Eran 7,000 millones de pesos. En el caso de Baja California, por contratos plurianuales de 30 años, superaba los 37,000 millones de pesos que usted y yo íbamos a pagar a través de participaciones federales. Nos iba a ir de la fregada, pero además, ¿sabe qué? La misma Secretaría de Energía, que tiene razón el abogado Humberto Velázquez, no tiene la facultad de hacer calificativos hacia lo que el Estado mismo intentaba o planeaba hacer, pero que sí podía hacer un proceso administrativo hacia el propio gobierno de Baja California por insistir en algo que no tenía el permiso. Pero la misma Secretaría de Energía de Rocío Nale, de la morenista Rocío Nale, con quien estaba peleado Jaime Bonilla Valdés, como tantos que se ha peleado, hasta se peleó con López Obrador. La misma Rocío Nale le mandó 2 veces un documento, un oficio firmado, donde le decía explícitamente que no solamente no iba a traer ningún beneficio la planta de energía solar, la planta fotovoltaica que intentaban construir en Baja California, de la cual solamente se puso una piedra en el lugar que ni siquiera iba a ser la instalación, y que no solamente no se construyó, sino que no tenía los permisos municipales ni federales. Bueno, la misma exsecretaria, hoy gobernadora de Veracruz por Morena, le dijo, no nos va a traer ningún beneficio a la red que tiene el país y que no está conectada con Baja California. Pero al contrario, va a traer un perjuicio por la calidad y la forma en la que se buscaba instalar esta planta fotovoltaica de acuerdo a lo que se tenía. Pero además no tenía ni siquiera el manifiesto de impacto ambiental. Todo mal lo tenían ahí. Por eso que nos venga a decir ahora el vinculado al proceso Jaime, el exgobernador, que nos venga a decir que esto es porque está enojada con la gobernadora, a otro perro con ese hueso. Se le cuestionó a la gobernadora del estado. Esto fue lo que dijo al respecto de lo que ahorita escuchó de Jaime, el exgobernador vinculado al proceso. Al contrario, hay 9. Este proceso inició desde el inicio de la administración. No hay ningún tinte político. Al contrario, hay 9 personas vinculadas. Él no es el único. 9, Rick. Así es. Juan. 9 personas. ¿Y los otros 8? Bueno, ¿son 9 y con él 10 o con él 9? Son 10 en total. Son 10 en total. Ajá. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Él podrá decir lo que él considere para su defensa. Es un proceso. Si hubiera tintes políticos, hubiéramos actuado de otra manera. No lo hemos hecho.
Aquí lo único que estamos haciendo es proteger los recursos públicos del Estado de un contrato que arriesgaba el patrimonio de las y de los baja californianos. Son 10 personas entonces Así ya es. las que están Así vinculadas. es. Él tenía fuero, pues qué bien, perdió el fuero y entonces durante 12 ocasiones o 13 ocasiones Sí, se se difirió su audiencia. El dueño de Next Energy está detenido en Aguascalientes por un proceso, no lo mismo, pero algo más o menos Pues es muy relacionado, similar. muy similar. Mismos actores, Mismos actores, mismo mecanismo. mismo proyecto. Mismo proyecto, muy similar. En Monterrey, ustedes saben muy bien cuál es la situación política entre dos personajes, exalcalde y alcalde de la ciudad de Monterrey, por un contrato también similar, Igual. ¿no? Sí, mal. Por decirlo, similar. Y aquí en Baja California tenemos una situación similar. Y la parte técnica, desde la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, este es el planteamiento que da. Le estamos exponiendo todas las partes y además lo que nosotros vivimos al interior de esta audiencia en la que estuvimos ahí por diferentes momentos. Pero ahora la parte técnica, la jurídica. Escuchemos a Juan José Pon justamente hablar sobre el tema. Que en su momento la secretaria de Energía, Rocío Banale, le envió un oficio al exgobernador en el que claramente le determina que, tomando en cuenta esa convocatoria que se emitió en el 2020, le señalaba que los estados no eran competentes para llevar a cabo ese tipo de licitación, que la única autoridad competente era la Secretaría de Energía. Y no obstante eso, se procedió a llevar a cabo ese contrato de adjudicación. Ahora bien, recordemos, y lo hemos mencionado, a la fecha de no haber actuado nosotros por ese contrato leonino en el que estamos obligados a pagar, inclusive aunque no se construyera esa planta fotovoltaica, hubiéramos pagado a la fecha más de 6,000 millones de pesos. Se argumenta por ahí, escuché, que no, que lo que se buscaba con ese contrato no era la construcción, sino el pago de energía. Pues díganme ustedes por qué a la fecha al Estado le siguen exigiendo el cobro de esos 6,000 millones de pesos, si no hemos recibido energía por parte de esta empresa. De hecho, el pasado 12 de febrero se resolvió ya en un tribunal colegiado de circuito un recurso de inconformidad promovido precisamente por la banca, en el que ya nos exigía el pago de 2 constancias de inversión. De haber perdido ese asunto, ya estuviéramos obligados a pagarle a la banca y a la empresa más de 3,758 millones de pesos. Logramos ganar ese asunto y gracias a eso detuvimos ese pago. ¿Por qué nos están cobrando esa cantidad? Pues por la supuesta construcción de esa planta fotovoltaica y por las constancias de inversión que se suscribieron en esos tiempos, en el que se establecía que había un avance que justificaba esos 3,758 millones por lo que se refiere a esas 2 constancias de inversión. Y ustedes pueden ir al lugar donde supuestamente se iba a construir esa planta fotovoltaica y no existe nada. Pues ahí está lo que dice Juan José Pon sobre este tema. Ya la próxima audiencia será el 25 de septiembre. 6 meses dieron para cumplir el cierre de la investigación. Puede todavía tener una ampliación, pero bueno, son 6 meses que al menos estará el proceso. Lo llevará en libertad. No son delitos considerados como graves, por muy grave que nos parezca a todos que se trata de peculado, de abuso de autoridad y de la forma ilícita en la cual empleó sus atribuciones y facultades. Pero acá, el uso ilícito, perdón. Pero acá lo que vemos es un tema que sacude el sistema político, que sacude sobre todo lo que electoral y políticamente plantea Jaime Bonilla a través del Partido del Trabajo, y estos 6 meses serán cruciales. En septiembre se reanuda, falta una audiencia intermedia y después un juicio oral. En lo último que planteaban los abogados era que el propio Jaime Bonilla no era gobernador cuando hizo los pagos y por lo tanto no se consumaban algunos delitos, algo que el juez terminó por señalar pues que no era necesario esto porque ya se tenía una orden de ejecución de los mismos, pero además señalaba los abogados de Jaime que
que Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno, había sido no vinculado a proceso en febrero del 2022 o 23, cuando pues él mismo, obviamente él era el cargado de la política interna, pero no participó en este acto como tal, aun cuando el propio Jaime, como Amador Rodríguez Lozano, formaron parte de este comité en el cual se juntaron las autoridades o funcionarios de primer nivel para pues realmente diseñar, gestionar y operar por parte del gobierno lo que iba a ser la planta fotovoltaica. ¿Qué le dice? Las abogadas dicen, pues sí, pero no eran por los mismos delitos. Sí, pero además no es la misma carpeta y no es lo mismo. Así que, si bien es cierto, a él se le declaró no vinculación a proceso, pero en el caso de 6 funcionarios de primer nivel, sí, y de 5 particulares. Entonces hablamos que son 11 a los que sí los vincularon a proceso y que llevarán su caso de manera distinta. Este juicio va para largo, va para largo, pero la sacudida que se dio sí es impresionante. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Mañana nos vemos acá con el doctor en educación Rodolfo García. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de marzo tenemos el descuento del 5%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.